45 minutitos, más o menos. Ah, ok, está bien. Hola, buenas noches, espero que se encuentren bien. Como ya ustedes saben, cada 2 lunes de cada mes nos conectamos. Para los que se vayan a conectar por primera vez y los que no me conocen, yo soy Didra Lorenzo, soy tanatóloga, pero también soy estratega de resiliencia, especialista en Alzheimer y de duelos complicados, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando yo siempre atraigo esos temas así medio raros que la gente no le gusta hablar o temas que yo entiendo que son necesarios que hablemos para apoyo de ustedes, para los cuidadores, para pacientes con Alzheimer, para cuidadores también profesionales, porque aquí todo el mundo regularmente que está involucrado con el Alzheimer, muchas veces hay cosas que no se hablan, hay cosas que no sabemos cómo explicarlas y hay temas también que queremos hablar y no sabemos cómo. Así que yo vengo trabajando con esto desde el 2023, con estos lives de noches de respiro y he tenido la bendición porque siempre me he mantenido, ay, disculpen, vamos a compartir porque quiero que este live lo tengan en diferentes grupos. Denme un segundito para estar segura de que se están conectando. Todos los que se conecten, recuerden que tenemos el chat abierto, digamos de dónde se está conectando, si tienen alguna duda, alguna pregunta y durante el live yo voy a estar compartiendo, ¿verdad? Los comentarios y si alguno de ustedes se me queda, no se preocupen porque yo siempre luego de cada live, yo voy y les respondo todas las preguntas. Vamos si me dan un segundito para estar segura de que se está compartiendo en los grupos. Ok. Y un grupito más. Y si alguno de ustedes quiere compartir, compartan porque estos temas son muy importantes y hoy tengo uno de los temas que nunca he hablado y no he traído acá porque yo siempre he intentado evitar hablar de política y hablar de religión, pero siempre es bueno y hay una espiritualidad y eso no es nada malo que hablemos de Dios. Y hoy, ¿verdad? He tenido la bendición de que Papá Dios me trajo a una personita muy especial. Ella está desde Puerto Rico, patriota como yo. Ella es la pastora Emily Ortiz, así que tenemos la bendición de tenerla hoy aquí. La presento, pastora, si quiere Amén, decir hola, en lo que yo voy acá amén. moviendo el loco. Hola, espero que todas me escuchen y los que se vayan a conectar. Qué bendición estar esta noche con ustedes, con un tema tan profundo, delicado y muy actualizado. Es un honor para mí estar esta noche con la doctora, porque te voy a decir doctora Didra. Es un honor para mí. Y no, para mí también. Entonces, así, vamos a ir, déjame ver aquí rapidito. Ya hay para las personas que se están conectando. Claudia, desde Colombia. Buenas noches, Claudia. Fanny, nos está hablando también desde Colombia. Desde Paraguay tenemos a María. A ver, a Lila, la tenemos desde México. Yo sé que Qué la red bendición. de cuidadores compartió también el link, así que les agradezco. Así que todos los que son, si tienen alguna duda, pregunta, recuerden, pueden escribirla en el chat. Y verdad, para ir entrando en el tema, hay un tema, ¿verdad?, que es muy importante que lo hablemos y aquí es el alma más allá del Alzheimer, pero tocando el cuidador y también tocando al paciente en esa dignidad que no se pierde. ¿Y por qué? Porque yo entiendo que cuando hablamos del Alzheimer muchas veces hablamos de lo que se pierde, que es la memoria, la orientación, las palabras, pero hoy quiero hablar de lo que no se pierde y es esa esencia y esa dignidad que tiene ese ser humano, tanto el paciente como el cuidador, ¿verdad? Para empezar, vamos a empezar a hablar por ese paciente, por esa dignidad que no se pierde, que aunque ese paciente o ese ser querido, ¿verdad? Que tiene Alzheimer, ya no tiene las palabras, ya no tiene las memorias, ya no te habla como antes, ¿verdad? Tiene emociones, siente, padece, muchas veces escucha, aunque no te responda de la manera que nosotros queremos, ¿verdad? Pero sí existe esa esencia y una alma que está ahí, que tiene una dignidad, porque lo último que perdemos, o sea, es la dignidad. Ningún ser humano pierde su dignidad. Y es muy Así es. importante que hablemos de esto, ¿verdad? Porque cuando la memoria cambia, pero la capacidad de sentir de ese ser humano todavía pertenece.
aunque haya una lucidez poca, no sea tan grande, ¿verdad? Y por eso es que queremos entrar en esa dignidad, tanto del paciente como de de ustedes como cuidadores, ¿verdad? Así que, y estoy hablando mucho, pastora, si quiere, ¿verdad? Interrumpirme aquí, porque estamos hablando de la esencia, el alma, y esa dignidad, ¿verdad? De estos seres humanos que trabajan tan arduo y ese Así paciente es. también. Así que, En la parte de la dignidad, de la espiritualidad, eh, Dios nos creó con algo tan especial. Él hizo al hombre del polvo, le sopló aliento de vida, le dio un alma y no se separa el alma del cuerpo, son uno. Estos días analizando todo el tema y viendo lo importante de saber que el alma pues es la parte de las emociones, del dolor, de los corajes, de todas estas sensaciones que hacen al ser humano. Es tu esencia, eres tú misma. El alma no se separa del cuerpo, es nuestra personalidad, es todo lo que tenemos en nuestro ser, es uno solo. El espíritu es otra cosa, el área espiritual es lo que te conecta con Dios y cuando la persona fallece, para darle un preámbulo de lo que era el alma, la persona fallece, pues muere el alma con esa persona, el físico con el alma mueren. Ahora el espíritu va al Padre que lo creó. Son cositas que a veces uno no las analiza mucho, no las piensa, pero encajándolo con el tema de la persona ¿verdad? Que va perdiendo un poquito la memoria y demás, esa persona siente, esa persona tiene dolores, tiene sensaciones y no pierde esa esencia que tiene junto con el alma. Lo que pasa es que sus memorias pues no están ahí y muchas personas a veces pierden un poquito la paciencia, la empatía de trabajar con la persona que tiene Alzheimer, porque pierde todas esas cositas, pero no pierde el afecto, no pierde ese amor, no pierde eso que siente por dentro cuando quizás ve a la persona que no la recuerda qué relación hay familiar con esa persona, pero sabe cómo lo trata, siente cómo lo trata, si lo trata con afecto, con amor. Y muchas personas al perder como decimos en Puerto Rico, la chaveta, el cuidado esa empatía particular, pierde eso con esa persona y empieza a tratarla quizás con aspereza, dureza, falta de cariño. Esa persona que tiene Alzheimer lo está sintiendo y ya la ve y le puede dar hasta miedo y el susto de verlo, porque sí puedes recordar cómo lo está tratando, eso sí lo puedes recordar. es algo increíble, ¿verdad? Porque yo Sí. los otros días estaba trabajando, porque yo trabajo también con enfermeros de la del profesional de la salud, y una de las cosas que regularmente a veces no nos damos cuenta es que incluso la energía que nosotros tenemos antes de entrar a a ese cuarto donde está esa persona, nosotros somos reflejo de como yo voy a tratar, como yo estoy sintiendo, se lo voy a pegar al otro. Así es. Es una cosa que Lo va a sentir. exacto. Entonces, si ya yo voy con una actitud cansada, que yo sé que los cuidadores tienen un trabajo súper arduo, un estrés brutal, pero Sí. si yo ya voy predispuesto con esa actitud, automáticamente el Uh-huh. cuerpo, esa persona ya lo identifica. Es Sí. automático. Es una Y lo conexión que hacen, tenemos lo uno con el otro. siente, lo va, ¿verdad? No se va a sentir cómoda con la persona, le va a dar temor. Es Ujú. triste. Hay alguien que escribe por aquí, Cristian Seijas, puso que el amor permanece. Efectivamente, el amor está ahí. El amor Sí. está ahí. Muchas personas pueden pensar que no, pero la persona cuando te ve puede pensar que tú eres un amigo, pero te va a recordar con el afecto que tú lo has tratado. Yo tuve la experiencia personal con mi papá. Ujú. Mi papá padeció de Alzheimer, pero no lo tuve mucho tiempo después que se le diagnosticó el Alzheimer, porque ya había muerto mi mamá y él resintió pues que mami no regresó y en eso se fue decayendo hasta que cayó en el Alzheimer. Y fue bien triste, de las muchas veces que recuerdo que yo subía, porque vivía en la casita de arriba, una de las veces no me reconoció y a mí eso me impactó mucho que él me dijera que quién yo era y Ujú. yo lo tomé como de forma jocosa y Ujú. le dije un sobrenombre que él me decía y ahí me recordó.
me dice, sí, pero lo dijo como en una forma lánguida, como si de verdad no me reconociera, pero Ujú. lo hizo por contestarme al afecto y a la forma jocosa que yo se lo estaba diciendo. Y como esas muchas, no recordaba a veces a mis hermanas, no recordaba a mi esposo, pero sí recordaba el afecto y la confianza que se le daba para que él se sintiera cómodo cuando trataba con nosotros, porque había Ujú. que ayudarlo. Y ellos pues a veces pues olvidan las cosas que hacen rutinarias como el bañarse, si se lavó los dientes, si se cambió de ropa, todos esos detalles que una persona pues tiene que estar pendiente a que eso no pase, porque pues empiezan ellos a decaer no solamente en la memoria, sino en la parte física, que se les Ujú. afecta, lógicamente se les afecta también. Claro, entonces, ¿qué pasa ahí? La enfermedad afecta esas funciones, pero no toca la esencia. Y ese Exactamente. diagnóstico describe una condición, que eso, como decía Víctor Frank, nosotros no somos el diagnóstico. Somos un ente con un espíritu, somos irrepetibles, pero tenemos una Eso es esencia. así. Somos Eh, únicos, así es. y esa esencia espiritual muchas veces, yo pienso que a veces a nosotros se nos olvida, como vivimos tan en automático, estamos tan cansados, a veces podemos tener una persona al lado y yo no creo que se hace a veces hasta por maldad, a veces sin querer, por la carga que tenemos, como digo yo, a veces no los miramos a los ojos eh, y estamos como en ese punto automático y le perdemos de ver esa esencia, esa dignidad que tiene esa persona y aunque está ahí, esa esencia y esa alma tiene una espiritualidad y tiene un poder inmenso. Es como digo yo, a veces uno se transforma y quizá uno tiene que cambiar el lente como vemos a esa otra persona, ¿no? Como esa parte espiritual que todavía está ahí. Que está ahí y no podemos olvidar quién es esa persona en nuestra vida. Esa es parte de la dignidad. No olvidar si es el papá, si es la mamá, si es un tío, una tía, un abuelo, una abuela. No Ujú. olvidar esa parte, porque esa parte es lo que va a movernos a nosotros a tratarlos con amor y con respeto. Porque muchas veces los tratamos, yo no tuve esa oportunidad, papi no duró mucho después de ese, ¿verdad? De ese diagnóstico. Ujú. He visto muchas personas que están tratando a sus familiares con Alzheimer y los tratan como fuertes porque están cansados, porque Ujú. pues tienen trabajos, ¿verdad? Para vivir Ujú. y van a dedicarle un poquito de tiempo dentro de su tiempo comprometido con la familia, con el trabajo, y se les olvida esa parte de quiénes son esas personas, no porque lo quieran hacer así, sino porque en el mismo ajoro de la vida rutinaria se te puede olvidar quién es esa persona en tu vida como familia. Y yo los he visto, a veces han puesto videos que yo me he quedado escandalizada de sitios que tienen cámaras y, Ujú. y va este familiar o la enfermera que trabaja allí, pero la mayoría de las veces son hasta familiares que van y los tratan con frialdad, con rudeza, olvidando quién es esa persona en tu vida, qué hizo por ti cuando tú eras un niño. Hay muchos detalles que no se pueden olvidar porque tienes que tener ese amor que has tenido siempre por esa persona, porque esté en esa condición no significa que dejó de ser tu mamá o tu papá o el familiar que es, y Ujú. tratarlo con esa dignidad que merece. Y recordarle siempre, yo soy tu hijo, aunque no se acuerde, no, tú eres la persona que me traes como un audio que recibí estos días, tú eres la nena que me trae un mantecado, porque se olvidan quién es la persona en tu vida, pero te recuerda con ese detalle de amor de lo que tú haces por ellos en ese momento, o sea, te ve y te asocia con ese amor y ese afecto. Si te ve y te asocia con temor, con ese miedo de que te vio, es porque tú has pasado de una línea a una línea de dureza con esa persona y no es Ujú. bueno. No es bueno porque se te queda eso a ti el día que la persona ya no esté. Tú dices, debí haber hecho esto por esta persona en el momento correcto, de esta manera y no como lo hice. Y no es bueno tener esas memorias en uno, esos mal sin sabores. Le dije esto a mami, a sabiendas que ella no está bien, le dije esto con dureza, con frialdad y olvidé que ella era mi mamá. Esa parte hay que tener tanto cuidado entendiendo y respetando al paciente y entendiendo y respetando
al cuidador. Y eso ahora me acuerda que qué cosa, el Alzheimer te quita la memoria de ese ser querido, pero no te quita la sensación de que sienten, miren cómo esto es tan grande, esa esencia de ese ser humano, que siente el trato, aunque no te conozca, aunque no sepa quién eres, tan pronto te ve, lo va a sentir. O sea, Siente algo, cuán claro. profunda esa espiritualidad, esa esencia es de ese ser humano, porque no me conoce, pero sí siente que hay algo ahí que no, o sea, esa dignidad y esa esencia y esa alma, quizá yo estoy Que lo 20 tratas bien, que lo años, tratas bien, que lo tratas con amor, que lo cuidas, que lo bañas, que le das la comida, tantos detalles que merece esa persona porque es un ser humano único en tu vida. Así que así se debe de tratar hasta el último día que respire, para que siempre tenga en su corazón ese gran recuerdo de que lo tratamos como merecía, con amor y dignidad. sí, y aquí hay que tener cuidado también porque, y hoy no es un tema para tirarles a los cuidadores, sino como yo vengo trabajando con ustedes los cuidadores por tanto tiempo, yo entendía que era tiempo de, primero de entrar en la espiritualidad, tenemos que empezar a hablar de eso un poco más y tenemos que empezar también a hablar de esa otra parte espiritual y dignidad y eso que va más allá del paciente, porque yo veo y quizás soy yo que estoy pecando de decir esto, ¿verdad? Y no es como crítica, que hay mucho apoyo, hay muchos grupos de apoyo, hay para el cuidador, para el paciente, pero no he visto mucho que se hable de esa parte espiritual, de la esencia, de la dignidad, en el sentido de está ahí, vamos a hacerle las terapias, vamos a llevarlo aquí, vamos a llevarlo allá, vamos a darle este medicamento, pero esa esencia de quizá está ahí. No es que quizá está ahí, siente y padece, hay algo más de un lenguaje verbal. Como yo siempre le digo, está ese otro lenguaje corporal, lenguaje del amor, que también tenemos que identificar, ¿verdad? Eh, pero como les dije, entonces como dice la pastora, cuando por cansancio, por muchas cosas que nos pasan como cuidadores, eh, hacemos algo y después, ay Dios mío, te entra la culpa. Una de las cosas que si no identificamos de esta parte es la culpa puede llegar a crecer más y más y más luego de que esa persona ya no está. Y ahí es donde vienen la tristeza más Remordimiento, profunda, sí, exacto, donde vienen los duelos más complicados, donde viene una confusión, donde los deberías, que siempre les digo yo los deberías, que siempre te van a seguir. La culpa así siempre es. está con nosotros, ¿verdad? Pero hay que tener esa visión quizá a veces, y a veces tú dices, pero ¿cómo yo puedo, porque no me habla, porque no me reconoce? Pero a veces yo digo, para por 3 minutitos y míralo a los ojos. Porque dentro de los ojos, yo no sé si soy yo, ¿verdad? A mí siempre me dijeron que tú ves el alma, ves la esencia de la persona a través de los ojos. Hay veces que vamos a ver cosas que no queremos ver, que eso también, ¿verdad? Quería traerlo, quizá no está en las preguntas de lo que estamos hablando, pero sí me acordé, porque hay veces que tú puedes mirar a los ojos de una persona con Alzheimer y tú ves algo que no es necesariamente la persona, pero hay un ser ahí todavía. Quizá está un poco más profundo. A mí me pasó con mi papá, que yo al final, lo miré a los ojos en ciertos momentos y yo decía, uy, ¿dónde estás, papá? Porque la mirada no Así era, es. pero también tuve que entender que quizá en aquel momento ya estaba muy adentro de la enfermedad, pero eso no quitaba que él estuviera ahí. Eh, pero, Se le ve la mirada como lánguida, como exacto, rara, como que están y no están, exacto. pero el amor está ahí. El amor está ahí, quizás no te recuerde como hija, pero Ujú, sí está claro. ahí, está ahí. Déjame Hay ir que un tener momentito tanta, a los comentarios que tenemos aquí. La gente está. sí, Gracias hay por estar. muchos comentarios. Gracias, Edwin, por estar aquí desde Boriquén, Puerto Rico. Edwin siempre está con nosotros todos los lunes que nos conectamos. Tengo Esmeralda, accesorios y más. Buenas noches a todos. Buenas noches, bendecida. Mercedes, que siempre está con nosotros también. Hola, ¿qué tal? Cristian. Ay, Cristian viene para acá en varias semanitas también
con un tema así más o menos como este, y dice, el amor Wow. permanece. Yo creo que ese fue el que leíste, ¿no? Fanny Sí, nos sí. dice, el Alzheimer borra la memoria, no los sentimientos. Vamos a ver, Cristian nos dice, otra vez se hace un vínculo que va más allá de la memoria. Hay muchos comentarios. Sí, Ah, hay muchos comentarios y muy buenos, y tienen mucha razón en todo ujú, lo que están poniendo aquí. Es bien interesante todo lo que estoy leyendo aquí. Estas sí, personas que están escribiendo, yo sé que, es que han tenido de alguna manera alguna experiencia con alguien en sus vidas, ¿verdad? Con Alzheimer. ujú, Eh, y esto es bien importante. El cuidador, a veces, pues, si usted entiende que ese día lo pasó fuerte en su trabajo, ujú, o ha tenido un día, como uno dice, ahí, he tenido un día tan difícil hoy, y usted va a trabajar con esa persona o la va a ir a ver o lo que sea, que tenga que relacionarse con la persona ese día. Si usted entiende que no va a tener las herramientas que necesita para bregar con la persona, ujú, mejor no esté allí y envíe a alguien más. Envíe a alguien más que le dé ese respiro ese día. Porque ese día, pues, si usted no va y no tiene la paciencia necesaria, porque es humano y podemos pasar ese día difícil, podemos estar cansados, y perder ese día el tacto quizás de trabajar con esa persona con delicadeza y con esa empatía y ese amor que lo va haciendo otras veces, mejor llame a alguien si puede llegar hasta allí y hacer lo que usted podría hacer, o ese día si no aparece nadie, no vaya y vaya al otro día. Porque es que esto, si son sitios que los cuidan, ujú, a veces tienen horarios específicos, días específicos. Si es usted la persona que lo tiene en su casa y va una persona a cuidarlo en lo que usted llega de su trabajo, dígale ujú, que se quede un poquito más si usted no tiene la paciencia ese día, porque hay que tener el tacto adecuado. Y ahí entramos con pedirle a Dios que nos dé esa esperanza, esa fe, esa fuerza para trabajar con la persona, porque todos podemos tener un día difícil. Yo tenía días difíciles cuando subía a llevarle la comida a mi papá. Estábamos divididos aquí, mi hermana le llevaba el desayuno hasta que él se lo comía, porque él tuvo una parálisis en la cara y la comida se le salía, o sea, había que trabajarle la comida, dársela. Mi esposo iba con mucha paciencia y le daba el almuerzo, y yo bregaba por la tarde y yo llegaba de mi trabajo. Yo tenía unos días a veces que tenía días difíciles en la oficina, así que yo lo que hacía era que subía con mis nenes, y los nenes pues le buscaban la vuelta y hacíamos como que algo, una dinámica diferente para que él se metiera a bañar, porque decía que se bañaba y no se bañaba, había que trabajar con él en esa área, y después de ahí pues le dábamos la comida y estábamos con él un ratito hasta que ella dijera que se iba a acostar. Fue fuerte porque nadie quiere ver a un ser tan amado como un padre, verlo deteriorarse. Esa es la parte emocional que nos va a afectar siempre, verlo como uno dice, ya él no está ahí como estaba. Él ujú. está, y ellos se ponen como niños, muchos se ponen hasta agresivos, de eso tú sabes un poco más que yo, pero sí hay pacientes que se ponen agresivos cuando pasan unas etapas. Hay otros que pues se van poniendo como niños y se ponen como tipo fetal y no responden a nada, ya hay que hacerle todo. Papi no llegó hasta ahí, gracias a Dios, ¿verdad? No tuve esa experiencia así con él. Mi esposo lo tuvo con su papá, llegó un tiempo que ya no respondía a muchas cosas y no lo reconocía. Así que tuvimos el lado de mi esposo, el lado mío, los dos vivimos esa experiencia con nuestros padres con Alzheimer. Es un proceso duro, difícil, doloroso para el paciente y más para el cuidador que está viendo el deterioro de ese ser querido que uno dice, wow, ya no era lo que era cuando tenía muchos menos años. Así que es una etapa bien difícil, y el cuidador se tiene que agarrar mucho de la fe Eso te iba a para decir, ahí poder tenemos que entrar entonces con esa espiritualidad, esa fe. trabajarlo, pedirle mucho a Dios que te dé esa fuerza para poder trabajarlo, porque esto es algo que se está viendo tan común hoy en día, que quien quita, ¿verdad?, que uno lo pase también. Hay estadísticas por ahí que si lo pasó tu papá, tú tienes unos porcentajes de que te pueda dar a ti también. Así que yo le pido a Dios por mis hijos que si me llegara a pasar, ¿verdad?, ellos tengan el amor, la paciencia para trabajar, porque cada paciente de Alzheimer trabaja distinto su enfermedad, no se ven todos iguales, hay ciertos rasgos iguales, pero hay otros que no. Ujú. Así que hay que pedirle a Dios que te dé esa fuerza para trabajarlo con ese amor, esa paciencia,
y tomarlo, hay días que se pueden tomar hasta jocosos para hacerlo distinto, porque es que tenemos que buscar, el cuidador tiene que buscar esa ayuda interna para Ujú. poder trabajar con los pacientes de Alzheimer, porque eso no viene en cajita, no viene en pastillita, no viene ni por Shane, ni por Temu, ni por Exacto. Amazon, eso viene del cielo, eso viene del cielo, eso viene del Padre que nos creó, ayudarnos a tener esa fuerza que necesitamos para trabajar. Aquí hay un comentario de una amiga muy especial que la amo muchísimo, Esmeralda. Ajá. Ella está explicando que ella es cuidadora de su mamá por más de 5 años y no ha sido fácil. Ella es la persona que la cuida 24/7. Ella es una guerrera. Ella es una guerrera y ella busca fuerzas del cielo para trabajar con su mamá y no ha sido fácil. Ella es todo para su mamá, todo. Tiene algunas ayudas a veces de sus mismos hijos para trabajar con su mamá, pero ella es el top para trabajar con su mamá, con su familia, con su hogar, ¿sabe? Por eso es que dije ahorita que no podemos verla. Y la persona que está trabajando con el cuidador muchas veces trabaja, Ujú. muchas veces tiene otras cosas que hacen que su día puede ser un día maravilloso o un día un poquito difícil. Y ahí es que está la diferencia. Es que digo, Te dejo hablar a de, ti. de la fe, a veces como decía que casi siempre estos live yo no menciono mucho, ¿verdad? Pero hay que tener fe, hay que tener esperanza dentro de ese proceso, aunque uno diga, pero esperanza es que como quiera que sea, la esperanza de que ya sea, me imagino yo, ¿verdad? Quizás estoy pecando en decir lo que no va, de que estás haciendo lo mejor que puede, que esa persona está recibiendo lo mejor de ti, que en algún momento, ¿verdad? Yo digo que hay un ser más allá, todopoderoso, ¿verdad? Que lo va a recibir o que nos está ayudando aunque no lo veamos. Tenemos esa mano quizá amiga que a veces no la sentimos, pero es que a veces hay tanto ruido también y estamos tan Sí, cansados que yo creo sí, que no escuchamos esa espiritualidad o esa dejarnos, o, ¿cómo decirlo? Eh, darme a que Dios me guíe. Vamos a decirlo como es, a que eso, Dios nos está guíe. correcto lo que estás hablando, claro que sí. Dejar ese tiempo de descanso en uno, porque todo el mundo, aunque sean 2 minutos, puede pedirle a Dios en una oración sencilla, como lo Ujú. quieran llamar, una oración, rezarle, lo que quieran hacer, que te conecte con Dios, porque toda nuestra fuerza interna viene de Dios. Como dije ahorita, eso no viene de otra manera, ni en potecitos, ni en líquido, ni en batida, viene del cielo. Así que un ratito que salgas afuera, mirar al cielo, sea de día o sea de noche, que te conecte con Dios, te va a dar esa fuerza para trabajar con estas personas tan especiales en la vida de cada uno. Hay hijos como Esmeralda que ama a su mamá y como dice ella, el temor de que algún día ella ya no va a estar. Porque hay hijos y hay hijos honestamente, abiertamente, que no les importa el destino de un padre con Alzheimer. Hay hijos que no le importa, que Ujú. mientras lo haga otro, ellos no tienen que estar allí. Aquí éramos 5 hijos y los únicos que nos encargamos fuimos más bien 3, porque 2 de ellos nunca aparecieron. Así que en esto hay siempre un juego de quién tiene más y quién tiene menos, pero ese que da, a veces da el 200% Ujú. y no un 50%, como puede ser si se dividieran entre más. Claro, Y si eso fuera así, que se dividen y se pueden ayudar entre muchos, pues qué bueno, porque entonces descarga el el peso. peso fuerte de uno Ujú. más que el otro. Pero cuando es una sola persona la que está trabajando con la persona que está encamada, que tiene Alzheimer, Ujú. es más fuerte, así que es bien necesario mirar al cielo, buscar de Dios esa parte esencial de nuestra vida, esa fe, esa fuerza, que solamente viene de Dios, no viene de ninguna otra manera. Así mismo, ¿eh? Y a veces yo digo, si a veces nos da tanto miedo, porque nos da mucho miedo al luego, cuando ya no estén, pero créame, que si nosotros nos agarramos de Dios, ¿verdad? Y tenemos la esperanza de que va a haber un mañana, y que estás Mm, haciendo lo mejor que puedes. Y créame que cuando te agarras de Dios y te agarras de tu fe o te agarras de lo que tú creas, ¿verdad? Porque hay gente que tienen diferentes nombres, no importa, del creador, así es. eh,
cuando tu ser querido parte, el dolor está, pero ahí entra una paz también porque hiciste lo mejor que pudiste y estuviste ahí, diste lo mejor. Y Así sí, te va es, a venir a veces quizás porque lo que digo, lo debería haberlo hecho de esta manera, pero cuando tú estás ahí, horas, estás presente y haces lo mejor que tú puedas, ahí va a venir una paz. Y ahí es donde tenemos que no confundir la paz y sentirte mal porque ya se fue y siento paz. Eso va a pasar porque como quiera es paz para esa alma y paz para ti como cuidador. Y hay que así hablar de es. estos temas porque lamentablemente lo último y lo único que tenemos en esta vida seguro es la muerte. Y le tenemos tanto terror. Y antes las culturas, eso era un honor porque es tu graduación, porque entonces vas a tu plano espiritual. Y ahora le hemos tenido tanto miedo, sí, porque, y se oye feo, pero estamos tan arraigados a nuestro ser querido, estamos arraigados a nuestro ego, cuando si pudiéramos pensar un poquito más allá espiritualmente, esto es carne, pero hay algo más Ujú. allá, ¿no? Por lo menos a mí me gusta, yo creo, yo quiero creer eso y lo creo, ¿no? Cada cual, ¿verdad? Con mucho Es respeto. así. Somos más que un estuche físico. Como expliqué al principio, ¿verdad? Que no sé los que estaban al principio en el live. El alma y el cuerpo son uno, se Ujú, fusionan en uno. Tanto es así que cuando el cuerpo muere, el alma muere, pero el espíritu va a quien nos dio el soplo y aliento de vida, al Padre. O sea que somos tres en uno, pero somos dos al momento de morir. O sea, esa espiritualidad está ahí conectada. El alma y el cuerpo a una función que es lo que nos define, nos da personalidad, sensaciones, sentimientos. Y el espíritu es la conexión que tenemos con Dios. Nadie nos separa de eso. El que ha leído algún momento algún poquito de la Biblia sabe que esto es parte de nuestra esencia como seres humanos. Nada nos puede separar de que Dios nos creó. Hay gente que no lo cree. Mis respetos por los que no lo creen, pero claro. es la realidad que está en la palabra de Dios. Somos tres, dos alma, cuerpo, que hacen uno, y el espíritu que tiene el aliento de vida que nos dio Dios, que va al Padre. Pero somos esencialmente creados por Él. Y eso no nos puede separar nada. Eso está ahí. Y a veces la vida, ¿verdad? No, la rutina, los trabajos, Ujú. las cosas que nos pasan, nos hacen, ¿verdad? Que se nos olvide que somos creación de Dios. No nos creó. Y mira que el hombre ha tratado, ¿verdad? De crear cosas, Sí, pero nada como la creación divina que hizo Dios, que es crear al ser humano. amén. Y así decía, como decía, vuelve yo, sigo citando a Víctor Frank, que decía que nosotros somos únicos y somos irrepetibles. Así es, Y tenemos únicos. que somos únicos, no importa si ponle que tengo un gemelo, cada cual tiene una alma, una esencia, un espíritu. eh, y a veces tenemos que abogar también cuando estamos cansados, cuando ya no encontramos salida, cuando ya no sé qué más voy a hacer, que ponle que mi esposo, mi hijo, quien tenga Alzheimer, ¿verdad? Está posiblemente alterado, con un comportamiento, porque hay gente, como decía la pastora, hay veces que son más tranquilos, hay algunos que terminan siendo mucho más agresivos. Tenemos que agarrarnos de Dios para que nos dé la paciencia, el entendimiento, Las la calma, estrategias. Ujú, porque nos las van a sacar estrategias. de quicio. Sí, sí, sí. Y Ellos ahí, hacen algunas cosas que pueden hacer que tú eso te dices, iba a preguntar. Dios mío, ¿por qué hice esto? Ellos, muchos de ellos, ¿verdad? Hablando claro acá, pierden la facilidad de ir a un baño y hacen sus necesidades en Sí. pañales y son como niños, se lo quitan, se hacen todo lo que hacen con, ¿verdad? Con los excrementos y las cosas y uno dice, ¿qué pasó aquí? Entonces tú llegas de tu trabajo cansado y encuentras ese escenario, tienes que buscar de Dios, pedirle a Dios que te dé más que paciencia para poder trabajar con ellos, porque es como un nene chiquito, lo único que está Ujú, grande. Y los nenes pequeños hacen ese tipo de cositas. ujú, Y uno tiene que tener como padre en ese momento tú te estás convirtiendo en el padre de tu padre, porque ujú. estás trabajando con él como un niño.
y hay que trabajarlos así, como si esa mentecita no tiene la capacidad para ver que está haciendo algo que va a causarle un mal efecto a otra persona. Así que hay que trabajarlos con ese afecto, ese amor, esa empatía, ese cuidado. Y aunque estemos ese día cansados, malhumorados y con un estrés tremendo por 20 cosas que podemos tener en la vida, las finanzas, los trabajos, las relaciones humanas con los compañeros, con los mismos hijos de la casa, tantas cosas que te pueden sacar para tú trabajar. Por eso dije que a veces es importante, si tú no tienes ese cuidado, porque dice, esto se me va a salir de las manos, yo prefiero que venga alguien y hoy me lo trabaje con mi mamá o con mi papá o la persona que está afectada, porque ese cuidadito hay que tenerlo ahí, hay que tenerlo ahí. El paciente de Alzheimer es una persona tan humana como tú y hay que trabajarlo con esa misma dignidad, volvemos a la palabra dignidad, porque ellos pues no saben muchas veces lo que están haciendo. Y a veces cuando más difícil se te haga, agárrate de lo más que puedes de Dios. Así y se los es. digo porque cuando a veces, eso me acuerda, y lo he visto varias veces, esta playa, ¿no? Especialmente nosotros somos de Puerto Rico, y tú ves esta pisada y tú dices, ando solo con esto, porque como tú decías que muchas veces somos muchos en la familia y terminan 2 o 3 haciéndose cargo solamente, y Así dices, es. no puedo, aunque uno no lo crea, a veces hay que hacer un pare. Y sí, hay una esencia divina que nos acompaña, que nos da esa Amén. fortaleza para Amén. poder seguir adelante. Ahí se me paran los pelos. Para poder seguir adelante, porque es la única manera que yo diría que una persona sigue siendo cuidador y sí podemos decir, pues quizás es la única persona que tiene, pero siempre lo puedes abandonar. Eso siempre tú tienes la opción de abandonarlo. Y si tú sigues ahí, primero es porque tienes un amor intenso por esa persona. Segundo, Claro. porque tienes la fortaleza y hay algo más allá de ti que te está sosteniendo, aunque estás súper cansado, aunque ya no puedes más. Hay una fuerza divina que te está apoyando, aunque no la veamos y no la podamos identificar. ¿Verdad? Aquí me dice Esmeralda, yo digo eso, voy a llorar muchísimo porque voy a extrañarla, pero voy a tener paz porque hice lo mejor que pude mientras pude. Mira, ahí yo te voy a decir algo en cuanto al el llanto. Hay que llorar y llorar y llorar y llorar. ¿Por qué? Así es. Porque primero que a través de las lágrimas el cuerpo saca el estrés y todo lo que tiene dentro. Entonces, cuando no lloramos, se somatiza en el cuerpo y se paraliza ese duelo. Y a la misma vez yo diría que Dios nos dio la bendición de llorar, porque cuando uno llora, uno saca todo lo que tiene, ese peso que tiene en el pecho, en el alma, en el corazón, y te permite sacar eso. Y yo sé que cuando un ser querido, especialmente con Alzheimer, fallece, no quiere decir que otras personas que tienen otras pérdidas no son significativas, pero cuando tú lloras, yo digo también que se abre una puerta donde te permite una paz porque ya sabes que ya no sufre, que ya no está ahí. Y a Así ti es. te Amén. permite también tener una paz porque aunque no esté, ya sabes, nadie lo va a reemplazar, porque nadie va a reemplazar a ese ser querido, nunca jamás. Porque ese amor, ese significado de que fue para ti, mamá, papá, hermano, siempre va a ser, pero ese amor se va a transformar y esa persona va a esperar por ti. A mí, yo quiero seguir creyendo, ¿verdad? Que cuando me toque a mí irme, él me va a estar esperando. Ya él se fue adelante. Yo dije, pues espérate, yo voy ahorita, pero él va a estar ahí, ¿verdad? A veces nosotros también podemos hacernos esas historias, aunque duela, pero si lo miramos desde otra visión, si nos vamos a lo espiritual, eh, Nos va a dar paz, nos va a dar paz. Lo exacto. que estás explicando nos va a dar paz, sea o no sea, porque la palabra es claro referente a eso, pero no lo voy a traer aquí ahora. Ok. Pero nos da paz, porque tenemos que entender que esa persona Dios la puso en nuestra vida para guiarnos, ¿verdad? En el caso de los padres, Uh -huh. a guiarnos, y hicieron un trabajo con nuestras vidas espectacular y estamos siendo recíprocos cuidándolos. Entonces sí nos va a doler, sí nos va a causar ese duelo, ese llanto. Es necesario, yo he pasado por duelos distintos, ¿verdad? Y llorar ha sido para mí un gran refugio de soltar y de poder sentirme liviana y no tener ningún remordimiento porque di lo que tenía que dar al momento que lo tenía que dar.
Los que no lo vieron, pues lo siento, porque la bendición es para mí que lo di, porque la palabra es clara, tus padres, tú los honras, esto es una manera de honrarlos. Y la Biblia dice que los honras y tus días se alargan sobre la tierra. Ahí es la respuesta a muchas muertes de muchos jóvenes hoy en día, pero es otro tema también. Sabemos que cuando estamos honrando a los padres, que esto es una forma de honrar la dignidad de ellos, cuidándolos, amándolos y dándole esa tranquilidad de que están en un lugar seguro con uno en el tiempo que están vivos todavía. Y sí se vale pues llorarlos, extrañarlos, y es un tiempo que nos va a durar mucho, mucho, mucho en lo que eso se va cicatrizando, pero sí, como dice Esmeralda, queda una satisfacción y como han comentado varios aquí, Ujú. eh, esa satisfacción de que diste esa honra en el tiempo que la tenías que dar, porque no todo el mundo lo hace. Hay gente que dice, no, eso no es para mí, y salen a huir, Crispín, como dicen en Puerto Rico, Sí. que no quieren tener nada que ver con cuidar a ningún familiar, ni a un papá, ni a una mamá, ni a un tío, a nadie, porque Ujú. he sabido de sobrinos que se han encargado de sus tíos, Sí. que no lo tienen que hacer, pero mira, es parte de, si no tuvieron hijos, o los hijos viven en otro país y esa persona es la que está cerca, un tío, Ujú. un sobrino, pues lo cuidan. Yo tuve una persona en la iglesia que cuidó mucho tiempo una tía hasta que falleció. Así que yo entiendo que son detallitos que la gente pues no los piensa, pero sí, el cuidador y el paciente hacen, como mencioné la palabra fusión, hacen una fusión de una conexión espiritual, una conexión física, sentimental, que es bien importante. Y qué lindo que esa persona muera siendo amado todavía. Esto es algo bien bonito, bien profundo, porque no todos los pacientes de Alzheimer mueren con el ser amado al lado. Los tiran, como yo decía por ahí, los tiran en los hogares y lo van a ver una vez al mes. Y cuando van ya está cada día más lejos de como lo dejaron aquella primera vez. Más distante en su memoria, no, ya no recuerdan nada, están quizás en la forma vegetativa en la cama. Y qué triste que te perdiste quizás en los primeros momentos donde pudiste haber dado ese poquito de afecto adicional, que recordar ese afecto, sino que se recordó de esa última vez que lo dejaste allí y no volviste. Y ya ahí se le fue esa memoria completa de ti. Es Ujú. triste, es triste. Hay que saber cómo se trabaja como cuidador del paciente con ese amor tan importante que la gente lo olvida y se le olvida que fueron los papás y los tiran allí. Mira, mi hermana mayor tiene un hogar al lado y se pueden contar las visitas que reciben allí esos ancianitos. Se pueden contar, es triste, pero le pasan facturas, si hicieron alguna vez algo que les dolió, le pasan Sí. factura a esos pacientes, porque esos que están ahí son humanos, no son cualquier cosa, objetos desechables, son seres humanos que reciben solamente el cuidado de los enfermeros que están allí, a veces reciben hasta más afecto de un enfermero que de un Ujú. mismo familiar, porque no van a llevarle ni una galletita Oreo, nada, los olvidan, pagan la mensualidad, que a veces se la pagan solo los mismos pacientes ¿verdad? Con su Ujú. seguro social y se olvidan de ellos y los dejan allí y los llaman un buen día y decirle, mira, tu papá o tu mamá ya fallecieron. Después están los remordimientos. Hay que evitar esos remordimientos, porque Ujú. mientras tú tengas vida y tengas la fuerza y puedes darle el tiempo de calidad en esos tiempos finales, hay que hacerlo. No porque no tengamos remordimiento, sino porque ellos merecían ese amor porque ya lo dieron un tiempo cuando tú estás más pequeño y ellos merecen esa dignidad, ese trato con dignidad. Ujú. Ay, me excedí hablando. No, al contrario, para nada, no, no. Aquí nos dice Edwin, definitivamente se habla de llorar porque es liberación, pero sin hacerse amigo de ella, porque el dolor de pérdida es válido, pero el Sí, sufrimiento es solo una opción. Asimismo, el así es. sufrimiento es una opción y depende como uno quiera, y yo creo que yo hablé de esto en varios live atrás, donde el sufrimiento está. Lo que tenemos nosotros es la triada trágica. La culpa, el sufrimiento y la muerte. Siempre va a estar con nosotros. Siempre. ¿Cuál es mi actitud ante ella y cuál es mi acción ante ellas cuando se me presenten? Ya esa es mi decisión. Cada cual, ¿verdad? Hay herramientas, hay maneras, hay oración, hay 20,000 cosas
y otra de las cosas que sí me gustaría mencionar antes de que nos vayamos, si nosotros hacemos lo mejor que se puede al momento de la partida, tu corazón se va a sentir dolido, pero va a sanar más rápido. Y sanar no significa olvidar, sino es el duelo es la otra cara del amor. Por eso es que duelas, porque te dolió, porque perdiste a alguien que querías. Entonces, Exactamente. cuando Qué muchas lindo eso. personas no están ahí por X o Y razón, yo digo que la vida se encarga, ¿verdad? Solita. La vida se encarga solita. El duelo es mucho más doloroso, mucho más difícil, se tarda mucho más, porque entonces vienen, no todo el mundo, ¿verdad? Pero pasa mucho y lo veo mucho. Vienen las culpas, las mea culpa, ¿por qué no hice? Y entonces entran en ese duelo donde ya no está la persona, ya no puedes hacer nada. Entonces ahora tienes que hacer tú un trabajo intenso mucho más difícil que si estuviste ahí, porque ese duelo se complica, porque entonces vienen lo que no pude haber hecho esto y no lo hice, o da la mala pata que entonces se nos presenta una enfermedad por X o Y razón y ahí todos esos duelos o esa persona que no cuidaste se te va a salir para atrás. Y aquí yo diría que es bueno decir también a veces hacer un pare. Y les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Llegó un momento pues mi papá tuvo Alzheimer por 10 años. Y aquí eso no quita de que yo sé más o sé menos. No. Yo lo que sé es que no sé nada. Y hubo un Cada día, experiencia, ¿verdad? Es diferente. exacto. Y yo dije, me paré porque yo decía, no puedo llorar, no puedo llorar, no podía estar, no podía llorar. Yo decía, ese día no podía llorar. Y me la tuve que aguantar. Y yo dije, ok, vamos a respirar. Y ahí le pedí a Dios. Y yo dije, ¿qué me está enseñando mi papá con esto? ¿Qué me está enseñando la enfermedad? Él vino aquí a traerme la enfermedad. Ok, ¿qué podemos sacar? Si ya él está ahí, lo tengo conmigo todavía. ¿Qué nos enseña como familia? ¿Qué Dios nos está tratando de enseñar con esta situación y está utilizándolo a él como un portal para nosotros, que quizás muchas veces no lo vemos de esa manera? Y dice, pero ¿cómo va a utilizar esa persona? Me puede pasar a mí también. Dios es misterioso y nos utiliza de diferentes maneras y a través de Así es. nosotros enseñamos a otros. Yo dije, ¿qué le puede enseñar mi papá? Que ya lo tenemos, ya tiene Alzheimer. ¿Qué aprendemos de esto? Y entonces ahí uno empieza a reflexionar más allá, pero no se tiene que, la reflexión y el trabajo, eso lo dice en la logoterapia, es bien intensa y tenemos que trabajar con nosotros y a veces quizás hacer un pare porque el ruido, el estrés, la presión no nos deja irnos más allá a lo espiritual y ver qué me está enseñando ese Alzheimer a mí, que mi papá, mi mamá, Dios a través de ellos me están regalando a mí. Si le cambiamos, no es que yo diga, wow, un regalo porque tengo Alzheimer, no, no. Pero en parte, si lo vemos desde otra mirada, una mirada más espiritual, una mirada más de esencia, de sentido de vida, ¿no? ¿Qué me está enseñando a través de ese ser querido que yo amo tanto, que lo está utilizando como una herramienta, podríamos decir? No sé, ahí quizás yo me estoy yendo muy, tú eres la pastora, eres la más, ¿verdad? Quizás yo me estoy yendo por el otro lado, que los Hay utiliza enseñanzas ellos que no también. tienen, hay enseñanzas que no están escritas, que nacen de cada experiencia en particular y muchas veces sí nos va a enseñar a tener más tolerancia, porque la tolerancia la podemos usar no solamente con ellos, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con la misma gente en la calle que hasta tú guiando te das cuenta de la poca tolerancia que hay. La gente pierde la tolerancia y la empatía en la calle y si tú cogiste un parking, ¿cuánta gente no han hecho ¿verdad? Asesinatos porque te cogió en un estacionamiento, Ujú. te disparó? Eh, esa paciencia yo creo que crece cuando tú estás cuidando a un paciente de Alzheimer, porque estás viendo las cosas de otro punto de vista y te va calmando el fuego, te va calmando ese fuego que tenemos mucho en nuestro interior.
ese fuego que nos ayuda a ser a veces hostiles sin quererlo, y a veces tú te miras hacia adentro y dices, ok, estoy desarrollando esto en mí nuevo, esta paciencia, este amor por mí y por ella. Y Esmeralda tocando un punto aquí importante: el cuidador se puede enfermar porque Sí. está trabajando más con la persona que está al otro lado, ¿verdad? Que se está perdiendo ahí en su mirada lánguida, Ujú. y nos recuerda mucho de la familia. El cuidador se puede enfermar. Mi esposo, cuando estaba cuidando a su papá, lo traigo como testimonio, eh, le salieron los primeros tumores cuidando a su papá, porque estaba con mucho estrés, estaba con mucho estrés. Mi cuñada, que es la hermana de mi esposo, le empezó a subir la presión arterial cuidando mucho a su mamá. Y la mamá lo que tenía era esto otro, demencia senil, que son casi primos hermanos con el Alzheimer, porque ellos pierden memoria. Ella no sabía quién era ella, porque se lo decía: ¿quién soy yo? No dice: la muchacha que me da la comida. Sí, porque Y mi, asocian con sí, alguien. asocian con algo que lo tratan bien. Ella le buscaba los gustitos y le daba la comida. Entonces mi suegro le decía a mi esposo que él era un amigo que lo bañaba, porque eso es lo que él recordaba, que él lo bañaba. Así que esa, esa, eso que nos va a ir creando este trabajo de amor, porque es un trabajo que tiene que tener amor. Es algo que vamos a desarrollar con muchas ramitas distintas: la paciencia, la empatía, la tolerancia, ese fueguito que se nos va a ir apagando de la parte de los frutos de la carne, que perdemos la paciencia, que podemos, hay gente que puede decir: ay, yo odio a la humanidad. No, no debemos odiar la humanidad, porque entre la humanidad no podemos perder la perspectiva de que nuestro prójimo más cercano es esa persona que está ahí, que la tenemos que cuidar. Ellos son un prójimo. ¿Y qué dice la palabra del prójimo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que si estamos cuidando a nuestra mamá, a nuestro papá, a ese ser querido que está pasando por esta situación de enfermedad, estamos trabajando con ese prójimo cercano. Nuestro prójimo cercano, yo le hablo a las parejas de que el prójimo cercano es el esposo, es la esposa, porque es la persona que tenemos ahí en nuestro lado, que está con nosotros. En mi caso, cuando tuve el año pasado el episodio del cáncer de seno, bien fuerte, con la quimioterapia, la radiación, que todavía estoy pasando los empates de todo eso, mi prójimo cercano, que era mi amado esposo, estuvo conmigo ahí, y sí se me afectó en su salud un poco, porque él estaba pendiente a todos mis detalles. Y lo estoy viendo ahora, que ya puedo ver un poquito más de cerca todo el sacrificio que pudo hacer. Así que yo estaba en ese lado, no de paciente de Alzheimer, sino en ese lado como paciente de cáncer, buscando esa persona que me ama porque soy su prójimo más cercano, y dándome ese amor y ese cuidado. Que muchas parejas terminan en divorcio cuando se le diagnostica una enfermedad que la asocian, como dijo uno de los caballeros aquí, habló de que asocian el cáncer con muerte. Yo soy sobreviviente de cáncer por el amor y la misericordia de Dios, que ha hecho un milagro en mi vida. Así que si la persona no ve eso y no se cuida, el cuidador se enferma, se enferma. Él se descuida un poco en la alimentación, y yo, los sensores míos, si los activé, pues hay que cuidarlo también. Ahora que estoy un poco mejor ya, pues dentro de él, pues le velo un poquito la alimentación más, de comer esto, no comas aquello, porque eres dulcero, yo quiero que me dure muchos años más, porque esta es parte del amor, esta es parte del amor. Cuando tú amas a una persona, tú activas las promesas ante el altar. Esas promesas de la salud, la enfermedad, la riqueza, la pobreza, se activan cuando hay un amor genuino. Así que ese amor genuino, cuando tú eres el que vas a cuidar al paciente de tal enfermedad, Alzheimer o lo que sea, ¿verdad? Que tantas enfermedades que hay hoy en día, tú Sí. estás activando lo que Dios te trajo. Lo que Dios te trajo, porque Él es la esencia plena del amor. Si no hay amor, no podemos trabajar con las personas que tenemos a nuestro alrededor, que somos los que los cuidamos, los que le damos los detalles, porque perdiste esa esencia primero. El amor, el ver que es tu prójimo más cercano, porque te tienes que amar a ti, o sea que tú no te amas tú para poder dar amor a otra persona, tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte, dar todo lo que tienes de ti para poder trabajar con estas personas que merecen ese amor, que te lo dieron de bebé,
que te cuidaron, fuiste el regalo grande cuando te tuvieron. ¿Por qué no trabajar con ellos ahora cuando más te necesitan? Amén, amén. Amén. Bueno, déjame leer unas cuantas mensajitos que tenemos aquí para ir Hay ya, muchos, ¿verdad? hay muchos. Cerrando. Hay algunos que se me han ido. Yo luego, cuando terminemos el live, yo voy a ir y voy a contestar, ¿verdad? Disculpan si alguno se brincó porque es que están corriendo tan rápido. Aquí me dice Claudia, mi papá es el mejor regalo que me dio Dios. Lo estoy disfrutando porque él es el papá que me está acompañando, teniendo muchas vivencias juntos, día a día. La dignidad de nuestros padres es fortaleza para la familia, así mismo es. Claudia nos dice indiscutiblemente el amor es indispensable en todo. Así Y es. Lule, ahora Lulde, qué bueno que estás aquí. Eso es cierto, si uno no se ama, no puede amar a otros. Amén, Amén. exactamente. Tenemos que amarnos. Así que para cerrar, esto es algo, ¿verdad? Quizás es inesperado, pero pastora, nos daría el honor de cerrar así como un cierre, o quizás no una oración, pero para los que estamos Amén. aquí, para bendecirnos, ¿verdad? Esta Amén. linda charla Claro que que hemos sí. tenido, ¿verdad? Le agradezco haber estado aquí, gracias a los que se conectaron. Estoy para servir a la orden para cualquier otro tema como este o cualquier otro tema que entiendas que yo puedo ser de bendición. Aquí estoy, Muchas a la gracias. Así orden que siempre. si nos quiere, ¿verdad? Una bendición de cierre para que Claro entonces que podamos cerrar sí. la noche y que Para todo. bendecir a estas 13 personas que están, ¿verdad?, conectadas, que sacaron de su tiempo valioso para estar aquí con nosotras y oír este tema tan profundo y tan bueno que ha sido, me trajo muchas memorias, ¿verdad? Sí, Y ¿verdad? me Toca, acordé, toca, me toca, acordé toca. de que sí, toca muy fuertemente y me acordé de que no tengo remordimiento porque di lo mejor que pude dar como hija a mis dos papás. Mi mamá la perdí primero, así que, pero mami fue otra situación de salud mucho más fuerte que mi papá. Con mi papá pues nos quedamos, lo dejó solito y lo bregamos con él con mucho amor y mucha paciencia. Así que Dios fue bueno en ese tiempo y lo sigue siendo todavía. Y yo no soy de hacer oraciones largas, No, no me gusta. tranquila. Yo entiendo, siempre mi lema es, si Dios me va a escuchar, me va a escuchar en una oración corta, sencilla, porque Él ve nuestros pensamientos mucho antes de nosotros pensarlo. Así que Él conoce la razón de esta oración, que es para dar gracias por este tiempo valioso donde podemos orientar y darle un poquito de luz a las personas que estén pasando por esta situación que es tan fuerte, difícil, pero no menos importante. El cuidador se tiene que cuidar. Claro que sí, Aquí, aquí Lule, hay que darle ese cuidado. Lourdes nos dice que mañana cumpleaños, que quiere su bendición. Ay, qué linda. Lourdes, desde ya te digo que el Señor bendiga tus días, tus pasos sobre la tierra, que cumplan las peticiones de tu corazón, que las tienes ahí y que Él solamente las conoce. Que amor no se las has dicho a nadie, pero Dios conoce las peticiones de tu corazón. Y Él te ama por sobre todas las cosas porque tú eres creación de Él. Así que tengas un día espectacular, lleno y rodeada de gente que te ama y que todo en tu vida sea de bendición para tu vida y para los que te rodeen. Amén. Ahora voy a hacer la oración para cerrar y doy gracias una vez más a todos los que se conectaron, a todos, porque esto ha sido algo diferente Sí, para ¿verdad? mí. Estamos trabajando, ¿verdad?, con cosas que Dios nos pone a hacer en el camino. Ayer estaba diciéndole a la iglesia que a veces pedimos cosas a Dios y no sabemos el alcance hasta que las estamos viendo. Yo le dije en mi proceso de quimioterapia, que fue duro, doloroso, no fue Disney, fue fuerte y complicado, que lo que Él quisiera hacer conmigo, yo iba a estar ahí. Para donde Él me envíe, para donde Él quiera que yo hable, voy a estar ahí. Y he visto que este año se ha empezado a abrir puertas, así que si Dios me manda por una puerta, por ahí mismo me voy. Amén. Porque No, lo y que esto lo quiero van a es, ver luego. Esto ya lo ay, suben qué bueno, esto va y a todos los que seguir. no supieron conectar lo van a seguir Amén. viendo. Así que, Yo sé que Dios tiene muchos planes y sus planes son mejores que los míos, lo que Él quiera con mi vida, ya que hizo el milagro en mí, aquí voy a estar siempre para bendecir otras vidas en lo que Él me ponga a hacer. ¿Amén? Así que vamos a inclinar nuestro rostro y darle gracias a Dios por esta noche espectacular que ha hecho un alto en nuestras vidas para conectarnos a aprender cosas sobre los pacientes y cuidadores de Alzheimer. Te doy gracias, mi Dios, por esta hermosa oportunidad, este privilegio tan grande que tú me has brindado a través de Didra. Bendícela de manera sobrenatural, bendice de forma sobrenatural a todas estas personas que se conectaron con nosotras para aprender también
sobre este tema tan importante, tan valioso, que no todo el mundo lo toca. Es un tema donde necesitamos tener tu amor en nuestras vidas para poder trabajar con amor con las otras personas. Gracias, mi Dios, gracias por todo esto que tú has hecho esta noche. Bendícelos de forma sobrenatural, como solamente tú lo sabes hacer. Gracias una vez más, mi Dios, y que todos puedan tener un descanso reparador en esta noche y que sigan en sus memorias todo lo que aquí se habló, para cuando vean algún paciente de Alzheimer o algún cuidador, puedan darle palabras de refuerzo, palabras de esperanza, palabras de fe. Gracias por todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, Dios es bueno todo el tiempo. Gloria a Dios. Muchas gracias, gracias a los que se conectaron, muchas gracias, A de la verdad que orden ha sido siempre. un honor. Como ya saben, un lunes sí, un lunes no nos vamos conectando. Si no pudieron ver este live, se queda grabado, yo lo voy a subir nuevamente a YouTube. Recuerden, Conversaciones para Sanar, Didra Tanatóloga en YouTube. Ahí pueden ver todas estas charlas tan bonitas que se quedan ahí, porque en Facebook en 2 semanitos, 3, las va a borrar. Se va. Así que yo las voy a bajar Así y es. las voy a subir entre hoy y mañana. Y no, de verdad, muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias a los que se van a conectar. Todos los mensajes, yo voy ahora y cuando enganchemos, voy a hacerle los comentarios. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún tema que quieren, ¿verdad? Que traigamos a estos lunes de respiro. Y espero que tengan una bendecida semana y como le dije, gracias pastora, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, así que espero poderla ver Estamos prontito para para servir, traer claro que otro sí. tema de estos, así que vamos Así a de tocar mucho, la vena. muy nutritivo, muy nutritivo. Gracias, Amén. gracias. Estamos a Pues, la orden siempre. pues muchas gracias, que ustedes tengan bendecida semana, así que nos estamos viendo. Amén. Bye Gracias, bye. bye.